Es para mí un total placer poder estar el día de hoy en este foro con el tema del papel de la genética clínica en cáncer de mama y cáncer de ovario. Soy Rosa María Álvarez, soy especialista en genética clínica y además he tenido la oportunidad de formarme con una maestría y doctorado en ciencias. Hoy en día soy responsable de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, la posibilidad que yo tengo el día de hoy de compartir mi experiencia y el conocimiento al respecto de este tema, en realidad cae en un punto donde tenemos muy presente esta preponderancia de los aspectos genéticos dentro del cáncer de mama y el cáncer de ovario. De hecho, mucho de la conexión por lo cual tenemos la posibilidad de un foro en conjunto de ambos temas tiene que ver justamente con este link o esta liga genética. De esta forma, tenemos ya algunos años, prácticamente una década, que, por ejemplo, instancias internacionales de gineco-oncología y oncología reconocen la importancia de este tema, haciendo recomendaciones en donde todas las mujeres con un diagnóstico de cáncer de ovario epitelial son pacientes en donde se tienen que ofrecer estos abordajes genéticos, valoraciones genéticas de riesgo, que no son sinónimo de estudios moleculares, porque los estudios moleculares están inmersos en un proceso que es la valoración y el asesoramiento genético, y más aún tenemos el debate, que de hecho es un debate que vamos a estar todavía pues inmersos en los siguientes años acerca de universalizar las pruebas moleculares, que más bien debería de ser los procesos de valoración de riesgo a todas las mujeres que padecen cáncer de mama. Y aquí retomamos esta controversia que se generó en el 2019 cuando un grupo muy importante de cirujanos de mama hicieron como esta aseveración, ¿no? El pensar que todas las mujeres con cáncer de mama tendrían que tener algún tipo de análisis molecular germinal. Y bueno, aquí subrayo, ¿no? Que es lo que al final del día, mucho se ha dicho también que se parafraseó de manera incorrecta o se interpretó de manera diferente esta aseveración por el presidente de esta Academia de Cirujanos, en donde más bien esto, él iba hacia que debería estar siempre disponible para que cualquier paciente en donde como médicos lo detectemos en la necesidad, pues no tengamos una limitación para acceder a este tipo de explicación. Y justo esta reflexión nos lleva a tener también como preámbulo al tema el papel que hoy estamos haciendo cada uno de nosotros como personal de salud, como médicos, en la atención al cáncer. Tenemos que estar claros de nuestro papel dentro de un contexto global, en donde pues muchas de las cuestiones que mueven a nuestro mundo tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos religiosos, con aspectos educacionales y mucho más con aspectos económicos. Entonces, mucho de lo que se ha señalado que está apuntando hacia universalizar los estudios genéticos germinales en cáncer tiene que ver con una proyección de negocio en donde es un mercado que está creciendo a un muy buen ritmo, que va acoplado a la necesidad de tener la identificación de estas personas con riesgos hereditarios respecto a la posibilidad de indicar un tratamiento oncológico y que entonces se señala, como lo pueden ver en estas imágenes, como un sitio muy apetecible para tener un emprendimiento, para tener una inversión. ¿Por qué entonces lo estoy dando como un mensaje inicial? Nosotros como médicos somos científicos y somos humanistas. Entonces, no debemos de perder de vista este papel dual que tenemos en la atención de nuestros pacientes, de nuestras pacientes, que pues si bien se va a influir de todos los demás aspectos humanos que están alrededor de nuestros pacientes, tampoco es como la aspiración que esté únicamente guiada nuestra decisión por aspectos económicos o financieros. Entonces tenemos la oportunidad de racionalizar nuestro quehacer y que este quehacer
recaiga al final del día en la clínica y en el bienestar de nuestros pacientes antes de, pues, nada más subirnos a un barco, a una tendencia de pedir una serie de estudios sin este proceso de tener un diagnóstico y ese diagnóstico apoyarnos de un paraclínico como puede ser un estudio de ADN. Por lo tanto, en los siguientes minutos, lo que yo pretendo como objetivos de esta plática es que podamos reconocer la oportunidad y el reto en el uso de las herramientas de diagnóstico genético germinal para el diagnóstico, tratamiento y prevención en pacientes tanto con cáncer de mama como con cáncer de ovario y poder sobre todo llevar un mensaje en donde podamos comprender la contribución en integrar dentro de nuestra multidisciplina una visión bioética donde todos tengamos como esa responsabilidad para que tengamos una práctica médica oncológica de precisión. Entonces, en la agenda para poder cumplir estos objetivos, vamos a revisar dentro de los conceptos cuáles son los que hoy tenemos presentes del componente hereditario para cáncer de mama y para cáncer de ovario, cuáles son estos criterios clínicos, como les decía, la clínica manda respecto a sospechar quiénes pueden estar en estos grupos que consideramos de alto riesgo y cómo entonces podemos hacer la aplicación de un análisis molecular a los pacientes que requieran este tipo de paraclínico, con algunos mensajes que espero puedan ser prácticos y que puedan ser integrativos en su práctica actual. Entonces, iniciemos con el componente etiológico del cáncer. Si hablamos como enfermedad, vamos a reconocer que en su mayoría el cáncer es una enfermedad con un componente multicausal y con un comportamiento esporádico. En otras palabras, hoy en día sabemos que hay riesgos poblacionales para cada una de estas entidades. Hay un riesgo poblacional que de acuerdo a pues, la etnicidad lo podemos calcular como 1 de cada 8 mujeres para cáncer de mama, para un riesgo global del 2% para cáncer de ovario a lo largo de la vida y que esto pues tiene que ver con los factores que se han señalado de riesgo en donde recae pues el ser mujer, la edad generalmente en la posmenopausia, las cuestiones de la exposición endógena y exógena hormonal, los estilos de vida y todos ellos que se despegan de estos que consideramos estilos de vida saludables. Entonces, habitualmente vamos a tener en la historia de esas pacientes un cáncer de mama, entonces después de los 55 años en la posmenopausia, y en muchas ocasiones, pues vamos a tener que no hay como tal antecedentes familiares oncológicos, o si los hay, es uno, a lo más dos, y no necesariamente vinculados a otro cáncer de mama o algún otro que podamos identificar que va inmerso en la relación desde el punto de vista etiológico. ¿Ya qué me refiero con esto? Que en el otro extremo tenemos un 10% de personas en donde hay una predisposición o susceptibilidad elevada para desarrollar tumores y esto recae en la presencia de una variante patogénica germinal en estado heterocigoto en alguno de los genes que identificamos como genes de predisposición a cáncer. Es importante resaltar que hoy en día en nuestro genoma tenemos 20,000 genes al menos, de los cuales unos 100 tienen que ver con estas características de predisposición a cáncer. En otras palabras, al menos 100 tienen que ver con los síndromes de cáncer hereditario. Cuando hablamos de variantes patogénicas, me refiero a este término que anteriormente se conocía como mutación, que en sentido estricto una mutación es cualquier cambio en nuestra información genética o ADN, y cuando hablamos de una variante, de un cambio que implica una alteración en la función, entonces por eso aquí entra el término de patogénico. Entonces una variante patogénica es una alteración en el ADN o una mutación que nos va a conducir a que el gen pierda esa función dentro de la regulación de procesos que pueden ser de proliferación, de muerte, de regulación de la reparación del ADN y por tanto que la falta de esa función nos deje en predisposición a cáncer. Cuando decimos heterocigoto, estamos hablando de que todos nuestros genes al menos están en la versión paterna y en la versión materna.
Entonces, cuando hablamos de una alteración heterocigota, esta alteración se presenta en alguno de esos alelos, en el alelo materno o el alelo paterno. Por lo tanto, podemos hablar de una herencia autosómico dominante la mayor parte de las veces en estos cánceres, en estos tipos de cáncer hereditario, donde vemos tanto hombres como mujeres afectados, donde tenemos cada vez que hay alguien afectado, el 50% de probabilidad de transmitir ese rasgo a cada uno de los descendientes, independientemente de si es hombre o si se es mujer, y podemos ver que dentro de los síndromes de cáncer hereditario hoy ya reconocemos algo que bueno, llamamos constelaciones tumorales, que son tipos de cáncer que están asociados de acuerdo a la función biológica de ese gen. De esta manera, dentro de los síndromes de cáncer de mama más frecuentes, pues tenemos la correlación, la asociación con historia en esas familias de cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, melanoma, tumores del tracto digestivo, y así podemos en su mayoría agruparlos dentro del síndrome más frecuente de cáncer hereditario que hoy tenemos, que es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Ahí está esa conexión. La conexión es que hay esta dualidad, este origen común en genes que nos cuidan en paralelo de esta predisposición a cáncer que tiene que ver con órganos con esta función hormonal, como lo son las mamas, los ovarios, la próstata y que particularmente tiene que ver con hormonas sexuales. Entonces vean que este árbol genealógico que les presento cumple con este mecanismo de herencia que llamamos dominante, hombres y mujeres afectados. Cada vez que hay un afectado, hay el 50% de probabilidades de transmitir el rasgo a cada uno de sus descendientes y vemos que conforme va avanzando la transmisión en esa historia familiar, cada vez tenemos personas más jóvenes afectadas, que es también una característica que se puede apreciar en algunas historias de cáncer hereditario y que tiene que ver con un fenómeno genético que llamamos anticipación. Ahora, esto ocupa el 10% de las explicaciones del cáncer en general. Particularmente para cáncer de ovario, sabemos que este porcentaje se ve sobrepasado y encontramos a nivel global que entre el 15 a 20% de todos los cánceres de ovario epiteliales tienen esta proporción de casos hereditarios. Mientras en mama, pues se mantiene lo que es como el riesgo universal. Cualquier otro tumor, vamos a esperar un 10% de esta explicación hereditaria. Hay un grupo que representa aproximadamente el 20% de los casos, donde vemos un componente familiar del cáncer, y esto nos habla que habitualmente las edades de presentación en esas familias son las esperadas para la población. Inclusive se pueden identificar factores que son de riesgo bien reconocidos como el hábito de tabaquismo, ¿no? Asociado a cáncer de pulmón, como en este ejemplo que vemos en la diapositiva, una infección por virus de papiloma humano asociado a cáncer cervicuterino, pero no hay como tal otros criterios de herencia autosómico dominante, edades tempranas de presentación, que nos harían pues pensar en un gen como la explicación monogénica a ese componente, y vemos más casos de lo que esperaríamos de cáncer en una familia. Un estudio molecular, cuando se llega a tener en este tipo de presentaciones, es un resultado negativo, y entonces eso nos habla de personas que tienen mayor agregación familiar para el cáncer, pero no claramente atribuible a la variante patogénica en un gen de predisposición. Entonces, este es el panorama que le podemos explicar a nuestros pacientes. La gran mayoría no tiene entonces una explicación hereditaria y por lo tanto, entonces aquí entra el reto como sus médicos tratantes de poder identificar de ese 100% de personas quienes van a estar en riesgo de tener esta explicación diferencial, excepcional, que es el cáncer hereditario. Entonces, en esta imagen, pues estamos también recapitulando, aparte de la herencia dominante que ya les dije, que es la predominante para este tipo de casos, el que no necesariamente vamos a tener siempre historia familiar oncológica en estas personas. Recuerden que siempre cuando ocurre una variante patogénica, puede ser la primera persona en la familia en donde se está dando a cabo este evento biológico. Por lo tanto, podremos tener personas que solo con sus antecedentes clínicos personales
van a tener criterios para sospechar estos riesgos, aunque en su familia no haya antecedentes de cáncer. Por eso es vital este tipo de momentos, este tipo de foros, para que podamos entonces de manera activa estar haciendo en nuestro ejercicio clínico la identificación de las personas que van a requerir este tipo de valoraciones de riesgo de cáncer hereditario que damos los genetistas clínicos. Ahora, les decía yo que tenemos entonces en el panorama un 10% en cáncer de mama, un 15 a 20% de casos hereditarios para cáncer de ovario, y sabemos que hay al menos 100 genes dentro de los 20,000 que nos predisponen a diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es el panorama que hoy tenemos de genes asociados? Y aquí me es importante también hacer un comparativo de cómo este conocimiento ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. En la primera parte de la diapositiva vemos el panorama que se tenía alrededor del 2010 de los genes que nos daban predisposición a cáncer de mama hereditario. Y aquí empiezan a hacerse presentes dos genes que son como muy populares dentro de la oncología, que son los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces, como ustedes pueden ver en una revisión del 2010, se tenía que aproximadamente un 11% de los casos tenían alteraciones en BRCA2 y un 9% tenían alteraciones en BRCA1 y que aunque existiera como sospecha de que existía un componente hereditario, hasta en un 68% de los casos no se identificaba específicamente el gen que nos estaba dando ese componente de predisposición. Esta otra diapositiva, esta otra gráfica de pastel que vemos en el extremo de la diapositiva, nos muestra cómo cambió a lo largo de una década este panorama. El número de genes desconocidos o que no se podían precisar disminuyó. Hoy en esos otros con signo de interrogación tenemos un 50%. Estrategias de secuenciación del genoma completo nos permitieron identificar la importancia de otros genes y el porcentaje que guardan en la explicación. Sobre todo aquí ponemos a CHEK2, ATM, PALB2, pero todavía desconocemos mucho de este componente hereditario. Entonces, de lo que va a continuación, en la reflexión que yo quiero dejarles es que si bien aspiramos con reconocer en nuestro genoma más genes de predisposición a cáncer, la historia que tenemos, la pauta que nos lleva ya al reconocimiento de esta información genómica, nos hace poco probable que encontremos más genes de alta predisposición. Más bien, cada vez tenemos que ser mucho más abocados, mucho más cuidadosos, estar mejor formados para hacer un uso como otra vez muy racional de nuestro quehacer clínico y entonces poder identificar más efectivamente estos pacientes y claro, usar de manera también más específico los estudios moleculares. ¿Qué es lo que podemos reconocer en nuestro panorama local? ¿No? Esto que les mencionaba, pues tiene que ver con los genes de predisposición a cáncer, como un panorama global de qué es lo que se ha investigado, de qué podemos estar sospechando a nivel genético, pero qué es lo que hoy en México tenemos como de epidemiología. Aquí permito compartirles la experiencia de la Clínica de Cáncer Hereditario. En el año pasado tuvimos una atención de más de 3,000 pacientes, la mayoría fueron mujeres en un 89% y mayoritariamente también atendemos pacientes con cáncer de mama. Como pueden ustedes estar viendo, es donde pues ha existido esta cultura, esta educación oncológica para tener como una actividad y una visión proactiva para identificar a las pacientes. Y esto nos lleva entonces a que sea el tema en donde podemos también impactar más con nuestro conocimiento y nuestro pues proceso de referencia de las pacientes. Ahora, a nivel molecular, en realidad esto no difiere de lo que también se conoce a nivel internacional. Los genes más estudiados en nuestro país son los genes BRCA1 y BRCA2, y a través del tiempo, del 2005 al 2020, que tenemos como un mayor número de datos publicados, vemos que la proporción de variantes patogénicas que se han identificado oscilan entre un 4% a un 23%.
Recordemos que para cáncer de mama principalmente, pues tenemos un global del 10% de variantes en estos genes. Y aquí las diferencias que vemos de un 4, un 23%, tiene que ver mucho con el mensaje que yo les he tratado de transmitir. Cómo seleccionamos a los pacientes para llevarlos a este tipo de estudios moleculares. Cuando se hace un uso indiscriminado de las pruebas e inclusive cuando no se utilizan lo que se consideran como el gol estándar para el análisis molecular, la detección va a estar debajo de ese 10% esperado, ¿no? Que es esta experiencia que tenemos reportada del 2014. ¿Y qué pasa cuando yo subagrupo a pacientes que son muy jóvenes, que tienen historia en la familia, que tienen fenotipos tumorales de alto riesgo, como son los serosos papilares de alto grado en cáncer de ovario o los tumores triples negativos? Lo que ocurre es lo que estamos viendo en esta experiencia del 2015, mi proporción de casos aumenta de ese 10%. Entonces, otra vez, el mensaje es, impacta muchísimo el trabajo que nosotros hacemos en el día a día para distinguir a nuestros pacientes y que puedan tener este abordaje y esta atención integral. Ahora, ¿por qué vamos a poner entonces dentro de lo que debemos de saber qué son, qué hacen estos genes que se conocen como tumor supresor BRCA1 y BRCA2? Son los genes más estudiados actualmente, son genes que están implicados principalmente en la reparación de nuestro ADN, sobre todo en un tipo de lesión que consideramos que es la lesión más letal respecto a la posibilidad de inestabilidad genómica, que son las rupturas de doble cadena, pero también van vinculados a procesos que están inmersos en la proliferación celular, en el control del ciclo celular, están regulando la transcripción, están inmersos también en el remodelamiento de cromatina, en el control del ciclo celular, en la ubiquitinización de proteínas e inclusive sabemos que también participan, sobre todo BRCA1, en el control metabólico. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo funcionan estos genes? Porque cuando no funcionan bien por variantes patogénicas heterocigotas y germinales, lo que ocurre es que debido a la falla en este sistema de reparación de rupturas de doble cadena o de recombinación homóloga, lo que nos va a dar como pauta es un aumento en los procesos carcinogénicos que se reflejan en un fenotipo de predisposición a cáncer. Entonces, las personas que tienen estas alteraciones genéticas, en lugar de tener los riesgos poblacionales de cáncer, tienen riesgos altos o muy altos para desarrollar cáncer. Una duda frecuente que vemos como formadores de recursos humanos es que nuestros residentes nos dicen, ¿por qué ustedes cuando explican esto a los pacientes hablan de riesgos absolutos, de un riesgo cerrado y no como habitualmente lo vemos en las publicaciones, en la evidencia científica, en donde por población vamos a manejar rangos, ¿no? Como lo pueden ver en esta diapositiva. Si yo tengo una variante patogénica en BRCA1, mi probabilidad de cáncer de mama oscila entre 50 a 87% hasta los 70 años, con un riesgo relativo de 7.7. Y habitualmente cuando nosotros lo explicamos a los pacientes hablamos de un 80% de riesgo. Esto tiene que ver más con la transmisión de esa información para que tenga un mensaje claro. Pero desde el punto de vista científico, nosotros sabemos que si hay esta evidencia es por los cambios que tenemos de población a población de acuerdo a nuestra etnicidad, de acuerdo a nuestra edad, a la densidad mamaria, a todo lo que va a modular ese riesgo a lo largo de la vida. Entonces, lo que está estudiado que en la comunicación efectiva da un mensaje claro para los pacientes es que hablemos de un número y un número redondo que les permita comprender y aceptar mejor este riesgo. Vean que en comparación con otros genes de predisposición a cáncer, pues también tenemos otros genes que nos dan riesgos altos, como cuando se altera el gen TP53, que conocemos este gen de manera histórica como un guardián de nuestro genoma y que una mujer con una mutación, una variante en este gen, puede tener en la vida hasta un 90% de riesgo de cáncer de mama. Otros genes de predisposición a cáncer nos dan riesgos también importantes, hasta de un 50%, como lo vemos con el gen PTEN, que nos da clínicamente un síndrome conocido como el síndrome de Cowden.
Entonces, el conocer esta información, el saber la función, el poder entender la importancia de llevar esto a identificar a mis pacientes oncológicos que tengan este tipo de predisposición, nos permite entonces dimensionar la diferencia de estos riesgos comparado con la población en general. Vean que el riesgo poblacional para cáncer de ovario, se los mencioné, era del 2%, para cáncer de mama del 10%, y cómo aumenta de manera dramática cuando uno es portador de estos riesgos. Para los varones, digo, para el cáncer de mama es un poco más amable este riesgo, con un aumento entre el 6 y 7%, y sobre todo cuando hay alteraciones en BRCA2. Entonces, además de encontrar si hay una alteración genética en BRCA1 y BRCA2, hoy en día a nosotros como genetistas también nos interesa saber en qué sitio del gen ocurre esta alteración, porque sabemos que de acuerdo al sitio del gen hablamos de dominios de proteínas para los cuales codifican esas regiones génicas, y nos da la posibilidad de identificar si hay alguna predisposición como más enfatizada para ovario, para próstata, para páncreas, y esto entonces nos dará también las acciones que van a ser clínicas para el seguimiento de estas pacientes. Hoy en día, entonces, en la clínica, ¿cuáles son los mensajes de cuál es como la actividad, el foco que debemos de poner para que identifiquemos a estos pacientes, a estas pacientes? ASCO en este año nos habla para cáncer de mama. Ya les decía que en cáncer de ovario tenemos más como este mensaje contundente. Todas las mujeres con cáncer de ovario seroso, bueno, epitelial, dentro de los que están el endometrioide, el seroso papilar de alto y bajo grado, el de células claras, los tumores de Brenner, todos este grupo de pacientes deben de tener un abordaje de riesgo hereditario. Ahora, en mama, como vimos, entonces las características como que al ser un 10%, pues necesitamos hacer un ejercicio clínico para identificar mucho más activo. En las recomendaciones de ASCO de este año nos hablan de mujeres menores de 65 años que pueden entonces ser candidatas a tener esta valoración de riesgo, o que tengan una enfermedad recurrente, o que tengan historia familiar, a quienes tengan inclusive más de 65 años, pero que dentro de sus opciones de tratamiento se esté considerando el uso de un inhibidor de PARP. También es importante tener una valoración para este riesgo y el abordaje molecular, o que tengan fenotipo triple negativo independientemente de la edad, o que tengan historia familiar independientemente de la enfermedad. Y nos habla que debemos hacer este foco de nuestra valoración de riesgo, no solo pensando en lo más frecuente, ¿no? Ya lo resaltamos, en lo históricamente más predominante, lo que conocemos mejor, BRCA1, BRCA2 y PALB2, que es el tercer gen de predisposición que entra en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, pero tenemos también que no dejar de lado otros genes de predisposición, como TP53, que nos habla de este síndrome de Li-Fraumeni, donde hay una predisposición a tumores cerebrales, sarcomas, osteosarcomas, tumores de plexos coroideos. PETEN, ya les mencionaba, síndrome de Cowden, predisposición también a cáncer de útero, a poliposis intestinal. STAC 11, que nos da como resultado el síndrome de Peutz-Jeghers, donde también tenemos, aparte del riesgo de cáncer de mama, tumores en ovario, lesiones cutáneas en las mucosas de boca, de palmas y plantas de las manos. CDH1, que nos da cáncer lobulillar de mama, donde hay una predisposición en esas pacientes y en esas familias para tumores gástricos, sobre todo de tumores que pueden ser difusos. Entonces, tenemos como criterios que nos ayudan a este diagnóstico, los muy reconocidos criterios de NCCN, que cada año pues tenemos la oportunidad de que tengan revisiones con frecuencia, a veces 2, 3 veces al año. Y bueno, si se fijan, para nosotros como genética, y en particular en el Nacional de Cancerología, los criterios que más usamos son de NCCN, pero tienen una lógica que va a mucho de lo que ya hemos mencionado. No solo antecedentes familiares, sino personas que sean jóvenes para su diagnóstico, tipos histológicos de tumor que consideramos de alto riesgo, como los tumores triples negativos en cáncer de mama, como los tumores epiteliales en cáncer de ovario, el que tengamos en una misma persona más de una vez cáncer doble primario de mama, de sincrónico o metacrónico, un doble primario que puede incluir mama y ovario, mama, páncreas,
esto, o mama y próstata en los varones, esto es un criterio de gran sospecha o que tengamos población que consideramos de alto riesgo. Yo explico esto a mis pacientes como estos criterios, identificar las banderas rojas que nos hablan que ellos pueden tener estos riesgos hereditarios. Y además, pues la historia familiar, ¿no? Hay familias que claramente ubican que mamá, que sus hermanas, que sus primas han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, que también han sido mujeres jóvenes y que esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero ojo, el no tener esta historia o el tener esta historia a lo mejor de manera muy difusa no excluye la posibilidad de sospecharlo y de hecho por eso es que se tiende a universalizar para no dejar fuera a pacientes que a lo mejor pueden tener situaciones de familia complejas, son adoptadas, tienen poca historia y que el no tener esa historia pues les puede llegar a limitar acceder a este tipo de abordaje de valoración de riesgo. ¿Qué hacemos los genetistas? Y esta es una duda también muy frecuente, ¿no? Cuando nosotros tenemos una interconsulta, muchas veces, inclusive los pacientes nos lo comentan, ¿no? Vengo a que me haga un estudio de mi ADN. En realidad, como cualquier otro médico, usamos estos estudios como un elemento paraclínico, como un ortopedista usaría una resonancia de la rodilla o una radiografía de una parte de nuestro músculo esquelético para llegar a un diagnóstico. Es la misma lógica. Para nosotros la base de nuestra consulta es una historia clínica que a diferencia de otras especialidades tiene una integración de un árbol genealógico para documentar los tipos de cáncer que han ocurrido en la familia, las edades de inicio, de fallecimiento, la confirmación diagnóstica e histológica. No es que seamos quisquillosos con estos datos, pero como pudieron ver, esto nos puede dar la pauta de sospechar si estamos ante un síndrome de Cowden o un síndrome de Li-Fraumeni, aunque existan esos antecedentes en la familia, el tener estas confirmaciones y estos detalles histológicos nos habla de los fenotipos moleculares y nos lleva a un abordaje más preciso. Los antecedentes étnicos, los antecedentes de consanguinidad y endogamia no son menores. Hablábamos de una población de alto riesgo en las guías de NCCN y habitualmente se enfocan a que tengamos población judía ashkenazi por la consanguinidad y endogamia que se reconoce en este grupo. Sin embargo, en el resto del mundo también tenemos identificación de poblaciones de alto riesgo de acuerdo a fenómenos que ya se han estudiado como efectos fundadores. Y es para mí muy importante compartirles la investigación que se ha hecho a nivel nacional respecto a cáncer de mama, cáncer de ovario hereditario, en donde hay un efecto fundador mexicano, hay una deleción en los exones 9 a 12 de BRCA1 que confiere particularmente un riesgo alto para cáncer de mama triple negativo y para serosos papilares de alto grado. Y esto inclusive con edades de presentación más temprana que lo que vemos en el resto del mundo. Entonces, el pensar que hay un efecto fundador comparable a lo que pasa en judíos ashkenazí pareciera una ruptura del paradigma, sobre todo porque en México, pues, somos una población muy diversa, muy heterogénea, producto de un mestizaje, cosa que se espera solo en poblaciones donde estos procesos de mestizaje no se han llevado a cabo. Sin embargo, este proceso existe y este proceso lo hemos documentado en diversos centros de atención a pacientes oncológicos, por lo tanto nos está dando una frecuencia más grande de casos de cáncer de ovario hereditario. Recordarán que les mencioné que globalmente esperamos de un 15 al 20 y actualmente este fenómeno hereditario de efecto fundador nos permite esperar hasta un 30% de casos hereditarios de cáncer de ovario en nuestra población. Entonces, por eso es mucho más importante que como clínicos en México estemos al tanto de la identificación de estos pacientes. Particularmente este efecto fundador lo vimos, lo hemos documentado en el centro del país, no es excluyente del norte ni del sur. Sin embargo, cuando tenemos otra vez pacientes con este tipo de historia, que estamos documentando que hay dobles primarios o en sus familias, sobre todo si hay una historia de una misma persona en donde haya coincidido cáncer de mama, cáncer de ovario o más de dos casos con cáncer de ovario, esto debe de hacer prender, digamos, nuestros monitores de detección de cáncer hereditario para saber que esa paciente requiere un abordaje molecular. Anteriormente y de manera histórica,
utilizábamos estos predictores en donde vean las combinaciones clínicas de la historia personal y familiar, nos daba una probabilidad empírica para identificar una mutación. Actualmente, en población de descendencia europea, hay muchos calculadores de riesgo que nos dan estas probabilidades empíricas. En nuestra población latina hay limitaciones para trasladarlo. Muchas veces hacen las consultas, muchos de ustedes seguramente han tenido experiencia con estos calculadores, son aplicaciones que tenemos en el celular. Sin embargo, vean que debemos más bien esta orientación de una probabilidad empírica a datos que están en el sentido común de este abordaje de los pacientes. Las edades, la historia en la familia, los dobles primarios, nos dan ese poder que a veces en un predictor, en un calculador de esta naturaleza puede salir bajo, porque acuérdense que no se alimentan estos calculadores de nuestra etnicidad, sino mayoritariamente de una etnicidad europea. Entonces debemos de tener como colimitación. Entonces les he insistido mucho con los dobles primarios, entonces todas las mujeres con un cáncer de mama bilateral deberían ser abordadas para una valoración de riesgo por nosotros, así como la coincidencia en una misma paciente de cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Para qué diagnosticar? ¿Para qué hacer todo este esfuerzo? Cada vez más el mensaje tiene que ver en la opción, la oportunidad de tener tratamientos personalizados con inhibidores de PAR. Esto es una evidencia muy contundente para cáncer de ovario, para cáncer de mama. Tenemos estos ensayos clínicos que también nos han hablado del peso de esta intervención. También nos permite saber que estas pacientes tienen una sensibilidad específica para platinos, nos permite orientar el pronóstico, nos permite una vez que se lleva a una supervivencia, a tener un seguimiento de alto riesgo, porque sabemos que de acuerdo a si su primer diagnóstico fue un cáncer de ovario, de mama, podemos hacer un seguimiento específico de alto riesgo para los tumores a los cuales están en riesgo y podemos agregar estudios, seguimientos que no haríamos a las mujeres de la población en general, como resonancias magnéticas en mujeres jóvenes, con mamas densas, ultrasonidos transvaginales, marcador tumoral semestral, para tener esta vigilancia considerada de alto riesgo por la alta probabilidad de un nuevo tumor primario. Y también, pues, orientar, recomendar respecto a la posibilidad de elegir medidas de reducción de riesgo, ya sea quirúrgicas o farmacológicas, como la mastectomía reductora de riesgo con reconstrucción inmediata, la salpingoforectomía reductora de riesgo, el uso de tamoxifeno, sabiendo que esto se personaliza en cada paciente de acuerdo también a su percepción del riesgo, a su deseo de someterse a este tipo de acciones y que en evidencia la cirugía reductora de riesgo que tiene una clara demostración de disminución de la mortalidad es la salpingoforectomía reductora de riesgo por la letalidad que conlleva el cáncer de ovario y las dificultades que nos dan en su diagnóstico. Y una parte fundamental es la oportunidad de hacer una prevención de cáncer a la familia, porque si estamos hablando de herencia, un patrón autosómico dominante, esto nos permite, una vez que identificamos a una persona que tiene ya cáncer de mama, de ovario con esta etiología, poder trasladarlo en cascada, que es una estrategia en donde vamos haciendo el molecular a los familiares de primer grado que estén en este riesgo de haberlo heredado, lo cual es la prevención más efectiva que hoy se ha documentado de cáncer. Obviamente no se puede trasladar a la población en general, pero sí a estas familias y con ello pues hacer seguimientos especializados, reducciones de riesgo quirúrgicas o quimioprevención. Ahora, les hablé yo de un panorama como de lo más general, pero hoy en día afortunadamente tenemos la opción de estudiar bajo el mismo, digamos, proceso, no solo uno o dos genes, no solo ABRCA1 y BRCA2, PALB2, sino tenemos paneles o exomas completos que nos permiten estudiar a la par muchos genes. Entonces, en esta diapositiva el panorama de algunos de estos estudios y las proporciones de genes y no dejar de lado que al final no es indicar, perdón, una biometría hemática, una química sanguínea. Estamos indicando un estudio molecular, un estudio de ADN, en donde es posible un tercer tipo de resultado, que es la identificación de una variante incierta, que aquí, bueno, la doctora Núñez, colega de nosotros, pues nos hizo favor de hacer esta diapositiva con imágenes que nos puedan como dar el ejemplo de qué quiere decir
tener una variante incierta, es una variante que no podemos concluir en ese momento su valor y su entonces mensaje clínico y que va a requerir un seguimiento hasta que se pueda reclasificar. Entonces, cuando hacemos este estudio sin ese asesoramiento genético y encontramos una variante de esta naturaleza, puede conducir a una gran incertidumbre no solo a los pacientes, sino también a sus médicos y a la familia por la falta de predicción de la encuentro con este resultado y que, bueno, en nuestra especialidad sabemos que se le va a dar un seguimiento semestral hasta su reclasificación para poder concluir entonces si hay un resultado positivo o negativo que nos dé accionabilidad clínica. Para terminar mi participación y pues esta oportunidad de llegar a ustedes, quisiera pues cerrar con estos mensajes para llevar en estos minutos, en donde pues la medicina de precisión encuentra en el cáncer hereditario y particularmente en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario, una manera de personalizar en tiempo y forma estos conceptos de diagnóstico, tratamiento y prevención que en cáncer de mama vamos a encontrar una proporción del 10% de casos hereditarios con un predominio de los genes que tienen que ver con la reparación por recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, PALB2, y que en cáncer de ovario esto es un porcentaje mayor, hasta del 30% de nuestra población por un fenómeno conocido como efecto fundador, una variante que es muy frecuente en nuestra población, que es una deleción de los exones 9 a 12 de BRCA1, que la opción de hacer este tipo de valoraciones de riesgo nos da la oportunidad de tener multidisciplina, de incluir dentro del manejo de los pacientes a los especialistas en genética y a recomendar que pues entonces dentro de estos grupos multidisciplinarios exista un genetista clínico como parte integral del manejo. Y que bueno, hay dudas comunes respecto a la oportunidad de hacer esta detección y una vez que se hace, qué mensajes entonces hay que llevar y que recaen más bien en las reducciones de riesgo quirúrgicos, cuáles son las edades idóneas, si hay que hacer algún tipo de quimioprevención, por cuánto tiempo, con qué dosis, quién lo maneja, quién le da el seguimiento para la sintomatología, o si hay que hacer un reemplazo hormonal una vez teniendo este tipo de cirugías reductoras de riesgo para salpingoforectomía, por cuánto tiempo se tiene que llevar y demás. Entonces, aquí el mensaje es, esto se individualiza, esto se personaliza con los antecedentes y la evolución de las pacientes y por eso es idóneo estar en un grupo multidisciplinario. Y reconocer que esta cuestión hereditaria no solo queda entonces en un individuo, en una persona que ya padece cáncer, sino nos da una oportunidad única de hacer prevención en familias completas y con esto pues repercutir en la salud pública y a nivel entonces de una sociedad y de nuestro país, de nuestra salud global como población humana. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus dudas y comentarios.